Bueno, muy buenas noches para toda la comunidad de Bolivia que en estos momentos se conecta con el conocimiento de sí mismos. Vamos a dar unos segundos a ver quién más logra entrar. Bueno, muy buenas noches para toda la comunidad de Bolivia que esta noche nos acompaña. Hoy vamos a ver una conferencia bastante importante. La conferencia se llama Práctica para el desdoblamiento astral, el saltico. Esta es la conferencia número 37 de la fase A del temario. Bueno, pues en sí esta conferencia es muy corta, podríamos decir que es la más corta de todo el temario, porque es una práctica muy sencilla que nos dan los maestros para poderla ejecutar en el transcurso del diario vivir, donde quiera que nos encontramos. Entonces, esta práctica eh, es el desdoblamiento astral o es una práctica que se llama el desdoblamiento astral por medio de del saltico. Pero antes de hablar de ella, vamos a hablar que es muy importante en estos momentos nosotros lograr desdoblarnos, hacer los esfuerzos por sacar ese desdoblamiento astral consciente. Pues desafortunadamente eh, todos recibimos el conocimiento, pero mientras no tengamos las prácticas como una disciplina dentro de el diario vivir de nosotros, son muy pocos los resultados que se logran y que se consiguen. Entonces, para lograr el desdoblamiento astral es necesario que practicamos en el día. La, la anterior práctica que acá damos del desdoblamiento astral, pues es una práctica que tiene varios requisitos, varios pasos muy concretos que se deben de realizar, y es una práctica que debemos eh, meterla dentro de un horario que se convierta en una disciplina diaria dentro de las cosas que hacemos en el día, al igual que las prácticas como la meditación, como las prácticas del arcano, como la misma muerte. Son prácticas que debemos nosotros eh, incluirlas dentro de nuestros trabajos para el ser. Entonces, ya sabemos que el plano astral es un plano, es la quinta dimensión, y a esa quinta dimensión pues todos vamos de una manera, en estos momentos entramos a la quinta dimensión totalmente dormidos. Son muy pocas las personas que entran conscientemente al plano astral. Y es urgente y necesario lograr empezar a entrar conscientemente en el mundo astral, ya que allá vamos
a investigar muchísimas cosas. Es una de las prácticas que nos ayuda a nosotros a comprobar este conocimiento. Pues inicialmente nosotros empezamos con pequeños avances. El ser nos va permitiendo experimentar y comprobar ciertas cosas, pero la práctica es la que hace al maestro. Desafortunadamente, pues como les decía, son muy pocas las personas que asumen esto como una disciplina en la cual todos los días se debe estar haciendo estas prácticas. Entonces, esta práctica le dieron los maestros para que las personas logremos sacar un desdoblamiento astral consciente. Como les decía, desafortunadamente entramos al plano astral todas las noches que nos vamos a descansar, pero no lo hacemos conscientes. Traemos recuerdos del plano astral, sueños en el cual nos están dando información simbólica del ser, y así sucesivamente, pero no es una entrada totalmente consciente, y debemos aprender a hacerlo. Pues esta práctica es muy sencilla, en el cual consiste en dar salticos con el deseo de flotar para verificar en qué dimensión nos encontramos. Entonces consiste en el día estar dando un saltico de manera tal que nos despeguemos del piso y nos preguntemos en qué dimensión estamos. Lo debemos hacer acá en el plano físico. Cada vez que cambiemos una actividad que estamos haciendo, entonces nos trae el recuerdo, la conciencia de preguntarnos dónde estamos, si estamos en el astral o si estamos en el físico, en qué dimensión nos encontramos, y damos un saltico pequeño, corto, con el ánimo de flotar. Entonces debemos recordar que las cosas que nosotros hacemos acá en el diario vivir, en el trabajo, en las diferentes actividades que hacemos, cuando nos vamos a descansar, esas mismas actividades las vamos a hacer en el mundo astral. Entonces, entre más hagamos esta práctica del saltico acá en el mundo físico, preguntándonos en qué dimensión nos encontramos, en la noche cuando estemos descansando, vamos a hacer esa práctica en el astral. Y allá en el astral vamos a recordar ese momento. Y allá entonces cuando hacemos esa pregunta, vamos a quedarnos suspendidos en la dimensión, porque en el astral podemos volar, en el astral no tenemos la ley de gravedad. Entonces allá quedamos, después de que hagamos el saltico, vamos a quedar flotando. Acá cuando estamos en el físico, pues regresamos de nuevo al piso, indicándonos que estamos en la tercera dimensión. Pero en la noche, cuando ya estemos en el mundo astral, vamos a darnos cuenta de que ya estamos flotando. Pero esta práctica, para que dé resultados, debemos estarla haciendo muchas veces acá en el plano físico, preguntándonos. Debemos estar en el día preguntándonos 20, 30, 40 veces en dónde estamos. Y así durante la noche vamos a tener experiencias más claras, y vamos a vernos en determinado momento en el mundo astral, allí flotando o volando en el mundo astral. Pues previamente nosotros tenemos que tener siempre objetivos en el mundo astral
para ir a investigar. En estos momentos siempre debemos tener un objetivo claro para ir a investigar. Después de que nos demos cuenta que estamos en el mundo astral y que estamos flotando allí, podemos ir a investigar cualquier cosa que nosotros queramos sobre nuestra propia psicología, sobre una existencia pasada, quién fui en una pasada existencia, en qué lugares estaba en esa pasada existencia, y hacer el esfuerzo por comprobar esta dimensión. Entonces esta conferencia nos vuelve a retomar el mundo práctico de este conocimiento, y una de las experiencias y de las prácticas que más debemos estar realizando es el del doramiento astral hasta lograrlo conscientemente, porque hasta el momento lo único que traemos del astral son recuerdos vagos, recuerdos muy pasajeros de lo que pasa en el mundo astral, y es debido a la falta de práctica, a la falta de persistencia, a la falta de insistencia para poder comprobar este conocimiento. Este conocimiento es 100% comprobable. Acá en el mundo físico podemos estar escuchando las conferencias, podemos tener todas las conferencias, pero necesitamos entrar al mundo de la práctica para después entrar al mundo de la comprobación. Es diferente cuando se comprueba el mundo astral, el mundo de los sueños, que se da de cuenta que ella está con su cuerpo astral, que allá verdaderamente vuela, que allá verdaderamente se estira el dedo, que es otra dimensión totalmente diferente a esta. Entonces una cosa es tener el conocimiento desde una base teórica y otra cosa es la comprobación directa, pues todos trabajamos a nuestro propio ritmo, pero entre más se practique, vamos a ver resultados más rápido, porque la conciencia, el ser, es el que nos ayuda y nos guía en cada una de las prácticas. Entonces el saltar repitiéndolo durante el día, durante varias veces al día, como les digo, debe hacerse de 20, 30, 40 veces en el día, preguntándose en qué dimensión se está, nos ayuda a tomar conciencia que durante la noche se va a repetir lo que hagamos durante el día. Entonces, cada vez que nosotros estamos en el diario vivir recordando esta práctica y la hacemos, siempre preguntándonos en qué dimensión nos encontramos, nos va a ayudar mucho, porque es un recuerdo a la conciencia, es un mensaje directo de la conciencia en el cual nos saca del mundo físico en que andamos en las actividades mecánicas del diario vivir, y vamos a hacer un recuerdo de sí, de nuestra conciencia en ese momento. Entonces nos preguntamos, ¿dónde estoy? ¿Estoy en el físico? ¿Estoy en el astral? Y si lo hago repetidamente en el día, en la noche tenemos fijo nuestras experiencias astrales más claras, y más vamos a experimentar el conocimiento, y vamos a experimentar esta práctica en los mundos internos. Entonces ya en los mundos internos es diferente estar usted frente a un maestro recibiendo la sabiduría, o es diferente estar estudiándose uno mismo un yo psicológico, donde él le va a decir las fechorías que ha hecho, o es diferente estar usted viendo una
existencia pasada, de quién fui en una pasada existencia, en qué lugares estuve, qué cosas hice estando allá en el plano astral, a estar acá solamente trayendo recuerdos de la noche o pequeñas experiencias oníricas. Entonces es bastante diferente. Debemos en el diario vivir estar muy pendientes también de la muerte psicológica. O sea, la muerte es un factor muy importante que debemos estar en el diario vivir eliminando esos agregados psíquicos que se nos mueven de nuestra parte mental, de nuestra parte emocional, de nuestra parte instintiva, del centro sexual. Todos los yoes que se nos mueven a lo largo de la máquina humana debemos estarlos eliminando, porque esa muerte psicológica también nos ayuda a que nuestras experiencias en el astral sean más claras. Debemos de tener ya un objetivo todas las noches cuando nos vamos a descansar, hacer los esfuerzos por hacer la práctica desde el doblamiento astral, y tener siempre un objetivo claro para que cuando se salga al mundo astral se vaya directamente a hacer esa investigación. Entonces muchas veces hemos ya comprobado pequeñas cosas del astral. Por ejemplo, que volamos por unas calles del pueblo, del lugar donde vivamos, o que hemos visitado determinado país, una pirámide, o esas son pequeñas comprobaciones que ya hemos llegado a tener en el mundo astral, pero es necesario con la práctica el desdoblamiento llegar a tener una experiencia clara del momento en que se sale conscientemente al mundo astral. Entonces esta conferencia pues nos vuelve y nos retoma la importancia de la comprobación de este conocimiento, porque el conocimiento no es para dejarlo en el intelecto. El conocimiento es para hacerlo 100% práctico. 100% podemos experimentar y vivenciar que tenemos yoes en nuestra psicología. Podemos experimentar y vivenciar que nuestra máquina humana es tan solo eso, una máquina manejada mecánicamente, nuestra mayoría de nuestras actuaciones dirigidas por los agregados psicológicos. Podemos practicar y darnos cuenta la importancia de la energía creadora sexual, la importancia de entregar este mismo conocimiento. Entonces, cada una de las cosas que aquí se dice y de las prácticas que se invitan a hacer a las personas es precisamente para eso, para lograr comprobar y salir de la fe ciega en que nos encontramos. Entonces es diferente cuando comprobamos cada una de las prácticas que aquí hacemos, y cuando se comprueba ya pasa a ser una experiencia directa y una fe consciente. Entonces conscientemente podemos decir la importancia de hacer un desdoblamiento astral consciente, la importancia de hacer una práctica del arcano que permita comprobar el conocimiento. Entonces muchas cosas se han hablado del mundo astral, pero mientras que siguen siendo teorías, no son para nosotros comprobables. Y se llega hasta creer en lo que se dicen de las demás personas con respecto al desdoblamiento astral, que es una práctica que no se debe hacer, que es una práctica demoníaca, que es una práctica, todas esas cosas que le inventan al desdoblamiento astral y que nada tienen que ver con la realidad. Detrás de eso lo que hay es una cantidad de yoes psicológicos que están impidiendo
que la persona compruebe la realidad del conocimiento y la realidad del desdoblamiento astral. Porque los yoes psicológicos no quieren que la persona se desdoble. Los yoes psicológicos no quieren que las personas entren al mundo astral a ser descubiertos. El yo psicológico no quiere, porque forma parte también de la logia negra interior, que no va a permitir que la persona compruebe. Entonces, por eso durante las prácticas las personas o se quedan dormidas, o simplemente les da pereza, o no les queda el tiempo para hacerlo. En fin, hay muchas excusas que saca el yo psicológico para impedir realizarse una práctica de desdoblamiento astral correcto. Entonces, por eso se da esta práctica en la cual nos va a permitir a nosotros una práctica muy sencilla, muy elemental, muy fácil de hacer en cualquier hora del día, donde vamos a hacer un saltico. Ese saltico que nos va a lograr sacar y vernos conscientemente en el mundo astral. Entonces debemos practicarlo, empezar por un día. Vamos a empezar aquí mínimo 30 veces, 40 veces preguntándonos dónde estoy, y pego el saltico, si estoy en el mundo físico o si estoy en el astral, y vuelvo y lo repito y vuelvo. Cada vez que yo lo hago es un recordatorio, es un latigazo que se le da a la conciencia para mirar dónde estoy. Y entonces ese mismo salto que yo hago en el día lo voy a repetir en la noche en el mundo astral, con la diferencia que allá voy a quedar flotando, voy a quedar volando. Entonces es importante que la hagamos. Que es una práctica demasiado sencilla, demasiado elemental, y que todos la podemos poner en prueba en el diario vivir. A partir de hoy mismo, de mañana mismo, podemos empezarla a hacer, preguntándonos si estoy en la casa, me doy un saltico y me pregunto en qué dimensión estoy, y hago conciencia, traigo la conciencia al lugar donde me encuentro. Igual la puedo hacer en el trabajo, en cualquier lugar donde me encuentre, puedo estar haciendo esta práctica. Debemos descubrirnos qué nos encontramos en el astral, a ver descubrir dónde nos encontramos. Debemos descubrir en qué dimensión estamos, porque es que muchas veces estamos tan mecánicos en el mundo físico, tan metidos en nuestra labor física, que nos olvidamos hasta que existe el plano astral. Nos olvidamos hasta que debemos matar yoes. Nos olvidamos de la importancia del despertar. Entonces debemos preguntarnos. Y si hacemos eso, vamos a darnos cuenta de que podemos estar en la noche en el mundo astral conscientemente. Esta práctica, pues como les dije, se puede hacer las veces que uno las pueda hacer, no convertirla en una práctica mecánica, donde la voy a hacer por hacer. No, es una práctica consciente. Cuando ya me acuerdo que puedo saltar y preguntarme en qué dimensión estoy haciéndolo bien consciente, y hago el salto y vuelvo y caigo acá al mundo físico. Entonces, por ley de gravedad, si caigo al mundo físico, sé que estoy en el plano físico. Si estoy en el mundo astral, entonces en el mundo astral me voy a ver que floto. Muchas veces nos ha sucedido que uno llega, hace la práctica acá en el físico, y en la noche uno se ve allá haciendo la práctica y saltando en el mundo astral, y se da cuenta que está en el mundo astral y que está saltando, pero cae al
al físico, perdón, cae al piso, o sea, no se ve que no flota. Y cuando regresamos al mundo físico nos preguntamos, ¿pero qué pasó? Entonces eso se debe a muchos de los conceptos que todavía nos llevamos del mundo físico. Nos llevamos el concepto de la gravedad, nos llevamos unos conceptos de la pesadez del mundo físico, y los yoes nos hacen creer que estamos en el mundo físico y caemos. Pero entonces cuando hacemos conciencia de que estamos otra vez en el astral, podemos volver otra vez a repetirlo con la intención de flotar, y nos vamos a dar de cuenta que quedamos en el mundo astral. Como les digo, pues muchos yoes nos van a poner las diferentes trabas para que no se realice y para que no se tome conciencia del mundo de la quinta dimensión, donde vamos a estar todas las noches. Todo lo que hicimos en el diario vivir, vamos a ir allá al mundo astral a hacer lo mismo de una manera totalmente mecánica. Cada que se cambie de actividad se da el saltico con la intención de flotar. En el ambiente por la noche aparecerá flotando en el astral, como ya le decíamos, y se dará cuenta en qué dimensión se está. Entonces, cuando eso suceda en el plano astral, entonces se da cuenta que está en el mundo astral, comprueba la realidad de este conocimiento, comprueba que está con su cuerpo astral, y así va a ir a investigar cualquier cosa que tenga por investigar del mundo astral con respecto a su propia psicología. Entonces, que va a ir al tribunal del karma a ver qué debe por el yo drogadicto, o cuáles son sus deudas por el yo alcohólico, o cuáles son sus deudas por el yo fornicario. Y así sucesivamente empieza a comprobar este conocimiento. Pues inicialmente nosotros, toda persona inicia pues con sus experiencias, y a medida que va practicando pues se va volviendo más comprobable, y va cada vez más consciente al mundo astral, a comprobar ese mundo en su propia psicología, a hablar con determinado maestro. Entonces una cosa es la parte teórica que aquí podemos llegar a decir, y otra cosa ya es comprobar cada uno con su propia experiencia y su propia práctica el hecho de estar hablando en el mundo astral con un maestro, o estar negociando directamente un agregado psicológico con el maestro Anubis, o estar dirigiéndose al tribunal del karma a negociar sus deudas, porque este conocimiento es netamente comprobable, individual y personal. Cada uno tiene sus propias partes del ser que hacen todas estas negociaciones internamente, pero que debemos que comprobarlas en el astral. Entonces la práctica hace al maestro. Cada persona pues de acuerdo a la intensidad de la práctica que haga diariamente, pues va a tener más comprobaciones en su diario vivir. Es importante pues comprobarlo. Es importante que nosotros con su mismo ánimo, porque es algo que debe nacer internamente, ese ánimo, esa fuerza de comprobarlo. ¿Por qué? Porque ese ánimo se va avivando cada vez que la muerte se da en el mundo psicológico. Entonces, cada vez que nuestra madre, cada vez que la invocamos para matar un agregado psicológico, pues se va ampliando la conciencia y se va aumentando la voluntad para querer comprobar este conocimiento. Los yoes nos van a poner el desánimo, los yoes nos van a poner la pereza, los yoes nos van a poner el cansancio, pero si en el diario vivir, cuando tengamos esa situación
Entonces vengo y me reviso y empiezo a eliminar esos agregados psicológicos. Me va a ayudar eso en la noche a tener más luz. Y vamos a vernos allá que combatimos con unos monstruos, con unos agregados psicológicos que son nuestros propios monstruos, nuestra propia psicología. Y no debemos tenerle ningún miedo. No debemos tenerle ningún miedo ni a salir desdoblados conscientemente, ni internamente a nuestra propia legión, porque allá vamos a ir a investigar nuestros propios agregados psicológicos. Vamos a ir a ver qué deudas tenemos con cada uno de ellos y cómo es y qué debemos hacer para negociarlo. Y no nos debe dar ningún temor hasta que eso se convierta en algo normal, donde vamos a negociar cualquier agregado psicológico, donde hablamos con cualquiera de los maestros para poder comprobar más este conocimiento. Igual que pues que todas las otras prácticas, pues todas son importantes. Esta es quizás una de las prácticas más sencillas y elementales que han dejado los maestros para que la hagamos y para que la comprobemos. Entonces, debido a que el conocimiento es totalmente práctico, entonces hacer una meditación, hacer un desdoblamiento astral, hacer una práctica del arcano, requieren unos pues ciertos pasos que tampoco son complejos. Esta es una de las prácticas más sencillas de realizar que han dejado los maestros para practicarla. Entonces vamos a darnos cuenta ya que en el mundo astral definitivamente nos estiramos el dedo. Vamos a ver cuando estamos allá flotando que sí tenemos un cuerpo molecular, que sí habita otra dimensión de los astros, donde podemos viajar a conocer otros astros, podemos viajar a otro país a mirar que fui en tal existencia, que yo tengo más urgentes por negociar. En fin, hay mucho, mucho por hacer conscientemente en el mundo astral. Esta es una práctica que nos invita a que la hagamos y que la comprobemos de una manera muy sencilla. Entonces vuelvo y les repito, entre más la hagamos en el diario vivir, es pegar un saltico con el ánimo de flotar. Y nos preguntamos en qué dimensión nos encontramos. Y esa misma acción la vamos a repetir durante el día 30 a 40 veces. Ponernos una disciplina en el día o en una semana y vamos a hacer esto, vamos a comprobarlo. Y vamos a ver los resultados. Muchas cosas podemos ir a investigar, muchas cosas se nos van a presentar, pero como les dije, cada uno con su propia con su propio ánimo, con su propia voluntad, hace los esfuerzos por comprobar y por despertar. Y esto es 100% práctico. Entonces, muchas experiencias que tenemos en estos momentos pues son sueños, y pues en los sueños hay una vivencia ya del ser, hay unos significados del ser, lo que nos quieren decir, porque pues estamos dormidos, y mientras que no despertemos conscientemente a ese mundo astral a investigar, pues entonces debemos hacer los esfuerzos por comprobar cada día más y por salir al mundo astral. Entonces esta es una práctica pues muy elemental, muy sencilla, que la podemos estar realizando. Entonces en el mundo astral podemos atravesar una pared sin ningún problema, podemos trasladarnos rápidamente a otro continente, a otro país, investigar muchísimas cosas.
Entonces debemos que trabajar muchos miedos que tenemos o que nos han infundado las demás personas, porque muchas personas hablan desde el doblamiento astral, pero con el ánimo de meter miedo a las personas, más no de comprobar. Entonces el conocimiento no es no es para tenerlo ahí como una teoría más, o para tenerlo ahí guardado, no es para practicarlo, es para comprobarlo. Y de esa manera entonces vamos saliendo de muchos conceptos y de muchas costumbres e ignorancia que tenemos alrededor de esta práctica. Entonces pues la invitación es a que lo realicemos, a que hagamos ese saltico, traemos el recuerdo de sí, practicamos el saltico y en la noche vamos a ver resultados, vamos a tener experiencias más claras, vamos a vernos en el mundo astral investigando cosas que debemos estar investigando, asistiendo al tribunal del karma, haciendo, bueno, una cantidad de cosas que allí podemos realizar. Pues esta es nuestra conferencia del día de hoy. Es una práctica muy sencilla, es una conferencia de las más cortas que tenemos, pero bastante sustanciosa para que la empecemos a practicar. Como siempre, pues mi nombre es César Martínez Rincón. Cualquier inquietud, cualquier pregunta con respecto a cualquier tema la pueden realizar. Aquí está nuestra página del conocimiento de sí mismo Bolivia para las personas que quieran visitar nuestra página. Ahí están todas las conferencias. Recordarles la importancia de los 3 factores de la revolución de la conciencia. La muerte psicológica, que es un factor que nos ayuda mucho a tener más experiencias también conscientes del mundo astral. Pues esta es nuestra página. Cualquier cosa, cualquier pregunta en mi teléfono interno lo pueden consultar. Nuestros avisos habituales y la invitación a nuestra próxima conferencia, la conferencia número 38, el difícil camino y el trabajo crístico. Entonces vamos a colocar un video corto sobre lo que es la conferencia del saltico, y cualquier pregunta nos la pueden formular.
agradecerles esta noche a todos por haberse conectado con nuestras conferencias del conocimiento de sí mismo Bolivia, a toda la comunidad de Sucre, a toda la comunidad de La Paz, a toda la comunidad de Potosí, de Chuquisaca, a todas las personas que se logran conectar con nosotros, a Narciso, a César, a Seila, a Jonathan, a Karen, a todos y cada uno que nos siguen en nuestro conocimiento, pues agradecerles por conectarse. También por ayudar a transmitir este conocimiento a toda la comunidad de Bolivia. Entonces, pues no me queda más que desearles una feliz noche y empezar a practicar este saltico, que es muy fácil, y vamos a obtener buenos resultados para el mundo astral. Entonces nos volvemos a encontrar el próximo sábado. Entonces que tengan una buena noche.